En el corazón de Edimburgo, uno de los descubrimientos más escalofriantes de la historia de Escocia permanece envuelto en misterio. Bajo la imponente sombra de Arthur Seat, una antigua colina volcánica en las afueras de la ciudad, fueron descubiertos 17 ataúdes en miniatura, cada uno con una muñeca tallada a mano, sellados en silencio durante casi 2 siglos. El hallazgo ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y almas curiosas por igual, dejando una pregunta inquietante a su paso: ¿quién los enterró y por qué? El descubrimiento de estos pequeños ataúdes ocurrió en 1836, cuando un grupo de niños, que jugaba en las rocosas laderas de Arthur Seat, se topó con una estrecha fisura en la tierra. Bajo capas de musgo y tierra, descubrieron la primera de las pequeñas cajas de madera. Al principio, parecía un juguete infantil o una baratija olvidada, pero conforme los niños desenterraban más ataúdes, su emoción se tornó en miedo. Se encontraron 17 ataúdes en total, cada uno de apenas 10 centímetros de largo, apretujados en la grieta. Lo que era verdaderamente perturbador era el contenido de los ataúdes. No era un tesoro ni reliquias, sino pequeñas muñecas talladas a mano, vestidas con sencillas ropas de tela. Las muñecas parecían inocuas al principio, pero la ausencia de nombres, fechas o marcas identificativas añadió un matiz espeluznante al hallazgo. Lo que hizo el descubrimiento aún más inquietante fue la ubicación. ¿Por qué se habían enterrado estos pequeños ataúdes en un lugar tan aislado, lejos de cualquier cementerio conocido? ¿Por qué esconderlos bajo una colina, un lugar de antiguo significado, conocido por los locales e historiadores tanto como un hito natural como un símbolo espiritual? Las teorías sobre los ataúdes comenzaron a circular rápidamente, pero ninguna podía explicar el misterio con certeza. Algunos creían que los ataúdes eran parte de un ritual antiguo, quizá una forma de entierro para niños no deseados, mientras otros especulaban que eran ofrendas a los espíritus de la tierra, un tributo a las fuerzas invisibles que gobernaban las antiguas colinas de Escocia. También hubo quienes pensaron que los ataúdes eran memorials para los muertos, una representación del dolor de alguien que no podía costear un entierro proper. Pero una de las teorías más perturbadoras surgió del lado más oscuro de la historia de Edimburgo: los infames asesinatos de Burke y Yare a principios del siglo XIX. Estos dos criminales se volvieron notorios por asesinar víctimas y vender sus cuerpos a la Escuela de Medicina de Edimburgo para su disección, en un comercio macabro que planteaba preguntas inquietantes sobre el valor de la vida humana. Algunos teorizaron que los 17 ataúdes no eran un tributo a los muertos, sino un memorial para los cuerpos robados por Burke y Yare, un entierro masivo no documentado para aquellos perdidos en el comercio médico. La coincidencia temporal del descubrimiento y la notoria historia de la ciudad con el robo de cadáveres hicieron esta teoría aún más escalofriante. Mientras eruditos y expertos debatían sus orígenes, nadie pudo explicar quién hizo los ataúdes o por qué fueron abandonados bajo Arthur Seat. Los ataúdes estaban hechos de pino, no de la fina madera de roble o caoba de los entierros de los ricos, y las muñecas en su interior estaban toscamente talladas, con ropas cosidas de tela simple y gastada. No fueron elaboradas por un artista, sino por alguien con una profunda pena, quizá incluso con un sentido de culpa. El simbolismo era innegable. Estas pequeñas figuras eran más que simples juguetes, eran memorials en miniatura, símbolos de una muerte y una pérdida que no podían expresarse de otra forma. Con los años, los ataúdes fueron trasladados al Museo Nacional de Escocia, donde se conservaron y exhibieron con cuidado. Sin embargo, incluso en su estado actual y protegido, continúan susurrando un misterio oscuro. Las etiquetas del museo solo indican la información más básica: su antigüedad, material y un origen desconocido. Pero la verdadera historia, al parecer, quizá nunca se revele. Las muñecas permanecen en silencio tras el cristal, sus secretos guardados, ocultos al mundo, su significado tan escurridizo como la gente que las hizo. Algunos creen que los ataúdes eran una forma de protección, no para los muertos, sino para los vivos. En las antiguas creencias celtes, era común usar representaciones simbólicas para protegerse de espíritus malignos, enfermedades o mala suerte.
Es posible que estos pequeños ataúdes se crearan como parte de un ritual popular, destinado a mantener el mal a raya sellándolo dentro de un pequeño objeto físico y enterrándolo en la tierra. Si este fue efectivamente el caso, entonces los ataúdes podrían haber sido una barrera espiritual, una forma de mantener las fuerzas negativas lejos de la ciudad de Edimburgo. Otra teoría que ha ganado tracción es que los ataúdes eran parte de un ritual personal, elaborado por alguien con un profundo remordimiento, posiblemente un artesano que quería expiar una transgresión pasada. Incluso se especula que estos pequeños ataúdes fueron hechos por alguien que sabía de los asesinatos de Burke y Yare, intentando memorializar a las víctimas de una manera que mantuviera su memoria viva, pero en las sombras. Los ataúdes, y las muñecas en su interior, podrían representar el dolor silencioso y no expresado de alguien que vivió en la ciudad durante ese periodo oscuro, alguien que fue testigo de los horrores pero nunca pudo hablar de ellos. A pesar de todas las teorías y especulaciones, el verdadero propósito de estos ataúdes sigue sin resolverse. Existen como un recordatorio de algo perdido, un misterio que el tiempo aún no ha revelado. Son un reflejo inquietante de las contradicciones en la historia de Edimburgo, una ciudad construida sobre la razón y el progreso, pero aún perseguida por las creencias y rituales ancestrales de su pasado. Hasta el día de hoy, los ataúdes continúan intrigando y aterrando a quienes se topan con ellos. El misterio de los 17 ataúdes en miniatura de Arthur Seat no se trata solo de los objetos en sí, sino de lo que representan, una pieza perdida de la historia de Escocia, escondida durante casi 200 años, esperando ser descubierta. Si alguna vez estás en Edimburgo y te encuentras al pie de Arthur Seat, tómate un momento para pensar en los ataúdes escondidos bajo sus laderas. ¿Qué significan? ¿Por qué fueron enterrados? ¿Y por qué siguen siendo un secreto, incluso hoy? ¿Podría ser que algunos misterios estén destinados a permanecer enterrados? Por ahora, el misterio de los 17 ataúdes en miniatura sigue siendo una de las leyendas más inquietantes de Escocia, y hasta que alguien descubra la verdad detrás de ellos, su silencio continuará resonando en las colinas de Edimburgo, esperando revelar lo que yace bajo la superficie.